No puedo creer que me hicieras esto. Lo sé, pero yo... Nunca se trató de amor, ¿verdad? La copa de champán en mi mano se sentía como un arma que no tenía permiso para disparar. De pie en aquel ático de suelos de mármol con vistas a la ría de Bilbao, observaba a la élite de la ciudad revolotear alrededor de mi hija, Elena, como buitres acechando carne fresca. La ironía de la situación no se me escapaba, un expolicía acabado, reconvertido en detective privado de mala muerte, rodeado por la clase de gente que cruzaría la calle con tal de no cruzarse conmigo cualquier otro día. Ricardo Lozano, tan real como la vida misma. La voz a mis espaldas chorreaba un encanto prefabricado. Me di la vuelta para encarar a Carlos X, el tercer marido de mi exmujer, Beatriz. Sus apenas 1,70 m estaban embutidos en un traje de 3.000 euros que no lograba ocultar su barriga cervecera. Su escaso pelo estaba engominado hacia atrás con suficiente producto como para impermeabilizar un barco. Carlos, mantuve la voz neutra, aunque mi mandíbula se tensó de forma involuntaria. Buena fiesta. Te habrá costado una fortuna, soltó él con una carcajada que sonó como uñas sobre una pizarra. El dinero no es un problema cuando se trata de la felicidad de Elena. Claro que tú no podrías entender ese concepto, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, Beatriz apareció al lado de Carlos como un tiburón perfectamente acicalado. A sus 40, se había hecho suficientes retoques para aparentar 35 bajo una luz tenue. Su vestido probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Ricardo, dijo ella, con una sonrisa tan afilada que podría cortar el cristal. Me sorprende que hayas venido. No estaba segura de si habías recibido la invitación. Difícil de ignorar cuando te la entrega un agente judicial, respondí. Aunque agradezco el toque formal. La mano de Carlos buscó la base de la espalda de Beatriz, un gesto tan posesivo que me hizo doler los dientes. Pensamos que era importante que Elena tuviera a sus 2 padres aquí esta noche. Sus 2 padres. Las palabras me golpearon como una bofetada. Yo había sido el que caminaba por el pasillo con ella a las 3 de la mañana cuando tenía cólicos. Yo le había enseñado a montar en bici, la había ayudado con los deberes y había ahuyentado a los adolescentes que se creían lo suficientemente hombres para mi pequeña. Pero Carlos tenía el dinero, los contactos y el ático con vistas al Guggenheim. ¿Dónde está Elena? Pregunté, escaneando la multitud de vestidos de diseño y relojes de alta gama. Está socializando con la familia de Alejandro, dijo Beatriz. Los de la Riva son muy influyentes en el distrito financiero. El padre de Alejandro es dueño de 3 firmas de inversión. Por supuesto que sí. Divisé a Elena al otro lado de la sala, radiante en un vestido plateado que la hacía parecer mayor de sus 22 años. Se reía de algo que decía un hombre mayor de aspecto distinguido, y su anillo de compromiso captaba la luz como una bola de discoteca. El anillo probablemente costaba más que mi coche. Parece feliz, dije, y lo decía en serio. Lo es, sentenció Carlos. Por fin tiene la estabilidad que se merece. La clase de futuro que tú nunca habrías podido darle. Sentí que mis manos se cerraban en puños a los costados. Carlos lo notó y su sonrisa se ensanchó. Vamos, Ricardo, esto es una celebración. No hay necesidad de esos dramas de detective que tanto te gustan. Soy investigador privado, corregí. Hay una diferencia. La hay. La risa de Carlos fue más fea esta vez. Por lo que tengo entendido, pasas la mayor parte del tiempo siguiendo a cónyuges infieles y entregando papeles de divorcio. Un trabajo muy digno, sí señor. La gente a nuestro alrededor se había quedado en silencio, presintiendo la tensión. Podía sentir sus ojos sobre nosotros, aristócratas adinerados entreteniéndose al ver cómo ponían en su sitio al pariente pobre. Al menos me gano la vida trabajando, dije en voz baja. El rostro de Carlos se encendió.
Para que lo sepas, gestiono más de 50 millones en inversiones de clientes. El dinero de los demás no cuenta, Carlos. Basta. Beatriz se interpuso entre nosotros, con voz baja y peligrosa. Ricardo, quizás sea el momento de que saludes a Elena y te marches. Esta es su noche. Miré más allá de ellos, hacia donde estaba mi hija, todavía rodeada por los de la riba. Me vio y me saludó con la mano, con una sonrisa genuina y cálida. Por un momento, volvió a ser la niña que solía esperar junto a la ventana a que yo volviera de mi patrulla. Tienes razón, dije. Esta es su noche. Atravesé la sala, saludando con la cabeza a rostros familiares del círculo social de Beatriz. Me devolvían el saludo con esa clase de incomodidad educada reservada para los parientes no deseados en las bodas. A la mitad de sus maridos los había arrestado yo en algún momento cuando aún llevaba placa. Papá. Elena me rodeó con sus brazos y, por un instante, el ático lleno de pretenciosos desapareció. Olía al perfume de vainilla que usaba desde el instituto, mezclado con champán y felicidad. Hola, cielo. Estás preciosa. Gracias, se apartó un poco, con los ojos brillantes. Me alegra tanto que estés aquí. No estaba segura de si vendrías. Miró de reojo hacia Carlos y Beatriz, y luego volvió a mirarme. Bueno, simplemente me alegra. A mí también, le apreté la mano. ¿Y dónde está ese prometido tuyo? No he tenido oportunidad de conocerlo como es debido. Su sonrisa flaqueó apenas un segundo. Está por ahí, probablemente hablando de negocios con su padre. Bajó la voz. Hacen mucho eso. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, un joven apareció a su lado. Alejandro de la Riva era todo lo que yo esperaba, alto, rubio, con esa clase de sonrisa confiada que nace de no haber tenido que preocuparse nunca por el dinero. Su apretón de manos fue firme pero suave, las manos de alguien que jamás había realizado un trabajo manual. Señor Lozano, dijo. He oído hablar mucho de usted. Espero que todo sean cosas buenas. Su sonrisa se tensó de forma casi imperceptible. Por supuesto. Intercambiamos banalidades durante unos minutos, esa clase de conversación cortés que no revela nada y significa menos. Alejandro no dejaba de consultar su teléfono, y noté que Elena lo observaba con expresión preocupada. Discúlpenme, dijo él finalmente. Tengo que atender esta llamada. Se marchó sin esperar respuesta, dejando a Elena con un gesto de embarazo. Está bajo mucha presión con los preparativos de la boda, explicó ella rápidamente. Y su padre le ha estado insistiendo para que asuma más responsabilidades en la firma. Ajá. Vi a Alejandro desaparecer en el despacho de Carlos con otros dos hombres a los que no reconocí. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz? ¿Feliz de verdad? Abrió la boca para responder, pero la cerró. Por un momento pareció insegura, más joven de lo que era. Luego el momento pasó y su sonrisa brillante regresó. Me voy a casar, papá. Por supuesto que soy feliz. Pero no me sostuvo la mirada cuando lo dijo. El resto de la velada transcurrió en un borrón de conversaciones forzadas y comentarios pasivo-agresivos. Apuré mi champán y observé a la multitud, con mis instintos de detective activándose a mi pesar. Había corrientes subterráneas allí, tensiones bajo la superficie educada que me ponían los pelos de punta. Me fijé en la asistente de Carlos, una morena llamada Tamara que parecía sacada de la portada de una revista, susurrando urgentemente con un hombre corpulento que llevaba un traje que le quedaba fatal. El tipo tenía el aspecto de un matón a sueldo, todo hombros y ojos suspicaces. Cuando me pilló mirando, me devolvió la mirada con esa clase de evaluación profesional que hizo que mi mano buscara inconscientemente el lugar donde solía llevar mi arma reglamentaria. Cuando la noche empezó a languidecer, me dirigí hacia la salida, deteniéndome para despedirme de Elena. Estaba rodeada de invitados,
pero se apartó cuando me vio acercarme. ¿Te vas tan pronto?, preguntó. Se hace tarde y mañana tengo trabajo, le besé la frente. Gracias por invitarme, cielo. Significa mucho para mí. Te quiero, papá. Y yo a ti, pequeña, más de lo que imaginas. Estaba casi en la puerta cuando apareció Carlos, bloqueándome el paso como el portero de una discoteca. ¿Ya nos dejas, Ricardo? La fiesta está terminando. Hora de que la clase trabajadora se vaya a casa. Su sonrisa era afilada como una cuchilla. Antes de que te vayas, quería hablar contigo en privado. Señaló su despacho, la misma habitación donde Alejandro había desaparecido antes. Le seguí, fijándome en los caros muebles de cuero y en la pared llena de libros de derecho que probablemente no habían sido abiertos desde que los compraron por metros. Carlos cerró la puerta tras nosotros y se giró para encararme, dejando caer por fin su máscara de amabilidad. Dejémonos de tonterías, Ricardo. Ambos sabemos por qué estás aquí realmente. Ilústrame. El fondo fiduciario de Elena, el que le dejó su abuela. Se vuelve accesible cuando se case. Mantuve mi expresión neutral. ¿Qué pasa con eso? 2,5 millones de euros. Es mucho dinero para una chica que nunca ha tenido que trabajar por nada. Es una chica lista. Se las arreglará. Carlos se rió. ¿Tú crees? Porque desde donde yo estoy, parece que está a punto de casarse con un chico que tiene unos hábitos muy caros. El juego, concretamente. Se me heló la sangre. ¿De qué estás hablando? Alejandro está metido hasta el cuello con gente muy desagradable. De esos que rompen piernas cuando no se les paga. Su padre lo ha estado encubriendo, pero hay un límite para lo que incluso un hombre rico puede hacer. ¿Y crees que se casa con Elena por su dinero? No creo nada. Lo sé. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Estudié su rostro, buscando el ángulo. Con Carlos siempre había un ángulo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque, a pesar de lo que puedas pensar, me importa Elena. Has sido buena conmigo y no quiero verla sufrir. Qué noble por tu parte. Su máscara se deslizó un poco más. Hay otra razón. No me gustas, Ricardo. Nunca me has gustado. Vas por ahí con esa actitud de superioridad moral, como si fueras mejor que el resto de nosotros porque llevabas una placa, pero no eres más que otro fracasado que no pudo mantener unida a su familia. ¿Tiene algún sentido este asesinato de mi carácter? El sentido es que te quiero fuera. Fuera de la vida de Elena, fuera de la vida de Beatriz, fuera de nuestras vidas por completo. Y creo que el pequeño problema de Alejandro podría ser la excusa perfecta que necesitamos. Sentí que las piezas encajaban. ¿Vas a tenderme una trampa? ¿Tenderte una trampa? ¿A ti? Eres un investigador privado con un historial de violencia y problemas con la bebida. Cuando las deudas de juego de Alejandro le pasen factura y ocurra algo desafortunado, ¿en quién crees que se fijará la policía primero? ¿En el cariñoso padrastro que no ha sido más que un apoyo, o en el exmilitar amargado con un rencor pendiente? Eres un hijo de puta. Ahora. No hay necesidad de insultar. Simplemente señalo la realidad de la situación. Elena ya no te necesita, Ricardo. Ninguno de nosotros. Es hora de que lo aceptes y sigas adelante. Quise golpearle. Cada instinto me gritaba que le borrara esa sonrisa de suficiencia de un puñetazo. Pero sabía que eso era exactamente lo que quería. Un cargo por agresión y estaría fuera de la vida de Elena para siempre. En lugar de eso, sonreí. ¿Sabes qué, Carlos? Tienes toda la razón. Su sonrisa flaqueó. Esperaba ira, amenazas, quizá violencia. No estaba preparado para que le diera la razón. Absolutamente. Elena es una mujer adulta.
Puede tomar sus propias decisiones, cometer sus propios errores. Y si quiere casarse con un ludópata que busca su dinero, es asunto suyo. Yo, sí, exacto. Pero aquí está el detalle de ser investigador privado, Carlos. Aprendes a ver patrones. Y el patrón que veo aquí es el de un hombre muy ansioso por deshacerse de la única persona que podría hacer preguntas incómodas. Su cara palideció. ¿Qué estás sugiriendo? No sugiero nada. Constato un hecho. Me quieres fuera porque sabes que descubriré cualquier juego que estés tramando aquí. La pregunta es, ¿qué buscas realmente? Porque no creo que esto sea para proteger a Elena en absoluto. Eres un paranoico. Puede ser, pero también soy muy bueno en mi trabajo. Me dirigí hacia la puerta, me detuve y me volví. Ah, y Carlos, si le pasa algo a mi hija, cualquier cosa, reduciré tu mundo entero a cenizas. Eso no es una amenaza. Es una promesa. Lo dejé allí plantado, con la cara blanca de rabia y algo que podría haber sido miedo. La mañana siguiente me golpeó como una resaca sin la diversión de haberse emborrachado antes. Estaba sentado en mi pequeña oficina encima de un restaurante chino en el barrio de San Francisco, mirando la pila de facturas sobre mi escritorio e intentando sacudirme la sensación de haber caído en una trampa la noche anterior. Mi socia, Clara Martínez, llamó al marco de la puerta antes de entrar. Tenía 35 años, era afilada como una cuchilla y la mejor investigadora con la que había trabajado jamás. Había dejado la Guardia Civil después de que un caso saliera mal y llevábamos 3 años de socios. Tienes una cara espantosa, dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio. Me siento peor. Café, por favor. Aceptó la taza que serví de la cafetera antigua que venía con el despacho. ¿Qué tal la fiesta de la alta sociedad? Tan divertido como una endodoncia. Le conté los detalles de la conversación con Carlos, viendo cómo su expresión se volvía más seria a medida que hablaba. A ver si lo he entendido, dijo ella cuando terminé. El marido de tu exmujer afirma que el prometido de tu hija es ludópata, luego te amenaza con culparte de algo, mientras insiste en que intenta proteger a Elena. Ese es el resumen. ¿Y qué dice tu instinto? Mi instinto dice que Carlos es el que debería preocuparnos, no Alejandro. Pero necesito pruebas. Clara se reclinó en su silla, pensativa. ¿Qué sabemos de los negocios de Carlos? Se hace llamar asesor de inversiones, tiene una oficina en el centro, conduce un Porsche, vive en un ático. Más allá de eso, poco más. ¿Quieres que le haga un chequeo de antecedentes? Ya empecé uno esta mañana. Saqué el archivo en mi ordenador. Carlos 10, 38 años, originario de Madrid, se mudó aquí hace 5 años, justo cuando conoció a Beatriz. Sin antecedentes penales, buen crédito, miembro del club de campo. Demasiado limpio. Eso es lo que yo pienso. El tipo aparece de la nada con suficiente dinero para impresionar a mi exmujer, y ella no se impresiona fácilmente con las cuentas bancarias. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena. ¿Podemos almorzar hoy? Necesito hablar. Le enseñé el mensaje a Clara. Ella levantó una ceja. Problemas en el paraíso. Solo hay una forma de averiguarlo. Me reuní con Elena en una pequeña cafetería en el casco viejo, lejos del distrito financiero donde podría cruzarse con Alejandro o su familia. Parecía cansada, mayor de lo que parecía la noche anterior. El anillo de compromiso captaba la luz de la tarde, pero ella no paraba de retorcerlo en su dedo como si no terminara de encajar. Gracias por venir, papá. Faltaría más. ¿Qué tienes en mente? Removió su café sin beberlo, ordenando sus pensamientos. Anoche, después de que te fueras, Alejandro y yo tuvimos una pelea. ¿Por qué? Por ti, en realidad. Dijo algunas cosas, se interrumpió y me miró con ojos que me recordaban a los de su madre. La versión buena de su madre,
antes de que el divorcio se volviera feo. ¿Qué clase de cosas? Dijo que eras un problema. Que habías estado haciendo preguntas sobre su familia, husmeando en sus negocios. Estaba muy enfadado, papá. Nunca lo había visto así. Interesante. Yo aún no había hecho ninguna pregunta sobre los de la Riva, pero Alejandro ya estaba a la defensiva. ¿Qué le dijiste? Que eres mi padre y que te preocupas por mí, pero él dijo, vaciló. Dijo que si no te retirabas, podría haber consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? No quiso decirlo, pero Carlos estaba allí y hablaban como si ya lo hubieran discutido antes. Las piezas empezaban a formar una imagen que no me gustaba nada. Elena, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Eres feliz con Alejandro? ¿Feliz de verdad? Se quedó callada un largo rato. Pensaba que lo era. Es encantador, exitoso, todo lo que creía querer. Pero últimamente está diferente. Estresado por el dinero, enfadado por cosas que no parecen importantes. Y pasa mucho tiempo con Carlos. ¿A qué te refieres? Tienen esas conversaciones privadas, cosas de negocios, dice Alejandro, pero parece algo más. Como si estuvieran planeando algo. Mis instintos de detective gritaban ahora mismo. Elena, quiero que tengas cuidado con los dos. Si en algún momento te sientes insegura, papá, me estás asustando. Bien. Quizá deberías estar asustada. Esa noche, me senté en mi coche frente al edificio de oficinas de Carlos, observando a los trabajadores tardíos salir bajo la llovizna bilbaína. Su Porsche seguía en el garaje, así que sabía que seguía dentro. A las 8:30 apareció por fin, pero no estaba solo. Alejandro iba con él, junto con el matón que había visto en la fiesta. Condujeron hasta un bar en la zona de Indauchu, de esos sitios donde las copas cuestan 20 euros y la clientela viste trajes que valen más que el sueldo anual de mucha gente. Lo seguí a distancia y aparqué enfrente, donde podía vigilar la entrada. A través del cristal, los veía en una mesa de rincón, con las cabezas juntas en una conversación intensa. El matón, que según mi búsqueda rápida se llamaba Vicente, estaba sentado de espaldas a la pared, escaneando la sala constantemente. Estaba considerando mis opciones cuando sonó el teléfono. Ricardo, tengo algo sobre tu amigo Carlos, dijo Clara sin preámbulos. Te escucho. Su firma de inversiones está registrada, pero apenas. 3 empleados en total, incluyéndolo a él. Pero aquí viene lo interesante, ha estado moviendo mucho dinero en los últimos 6 meses. Transferencias a cuentas en paraísos fiscales, sociedades pantalla, todo el lote. ¿Cuánto dinero? Es difícil de decir con exactitud, pero hablamos de millones. Y Ricardo, algunas de esas sociedades pantalla están registradas a nombre de Alejandro de la Riva. La imagen se volvía cada vez más clara y fea. Están trabajando juntos. Eso parece. ¿Pero trabajando en qué? Vi a Carlos reclinarse en su silla, riéndose de algo que Alejandro había dicho. Creo que lo sé. El fondo fiduciario de Elena. Planean robarlo. ¿Cómo? Sencillo. Alejandro se casa con Elena, obtiene acceso a su dinero y luego él y Carlos lo hacen desaparecer a través de sus sociedades pantalla. Para cuando alguien se dé cuenta de lo que ha pasado, el dinero habrá volado, y ellos también. ¿Y qué pasa con Elena? Pensé en el rostro de mi hija esa tarde, la preocupación y la confusión en sus ojos. No creo que planeen mantenerla cerca mucho tiempo después de la boda. A la mañana siguiente, estaba en mi escritorio temprano, intentando decidir mi próximo movimiento cuando la puerta de mi oficina saltó por los aires. Vicente llenó el umbral como una montaña de malas intenciones. Su traje se tensaba sobre unos hombros que pertenecían a un gimnasio, no a una junta directiva. Señor Lozano, dijo, con una voz que sonaba como grava en una hormigonera. El señor 10 quiere hablar con usted.
Dile al señor 10 que pida cita. Vicente sonrió, revelando unos dientes que habían visto décadas mejores. Está esperando abajo. Sugiere que no le haga esperar. Podía ver el bulto de una sobaquera bajo su chaqueta. No es que me sintiera especialmente intimidado, había lidiado con tipos más grandes y peores en mis días de policía, pero tenía curiosidad por saber qué quería Carlos con tanta urgencia como para enviar a su gorila particular a recogerme. Guía el camino. Carlos estaba sentado en la parte trasera de un Mercedes negro, con aspecto de jefe de la mafia de película barata. Me hizo un gesto para que subiera. Ricardo, gracias por acompañarme. No sabía que tuviera elección. Siempre se tiene elección. La cuestión es si tomas las inteligentes o las estúpidas. Vicente subió al asiento del copiloto y el chofer se incorporó al tráfico. Noté que nos dirigíamos hacia la zona del puerto. ¿A dónde vamos? A ningún sitio especial. Simplemente pensé que deberíamos tener una conversación privada lejos de oídos indiscretos y dispositivos de grabación. No llevo micro, si es lo que te preocupa. Por supuesto que no. Pero eres investigador privado, y los investigadores privados tienen tendencia a documentar las cosas. Prefiero las conversaciones que se quedan en conversaciones. Condujimos en silencio durante unos minutos, la ciudad deslizándose tras los cristales tintados. Finalmente, Carlos habló de nuevo. Me han dicho que has estado haciendo preguntas sobre mi negocio. Es a lo que me dedico. Sí, pero en este caso, es lo que tienes que dejar de hacer. ¿O qué? Carlos sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. Sabes, Ricardo, esta puede ser una ciudad peligrosa. Mucho crimen, especialmente en los barrios donde los investigadores privados suelen trabajar. Sería una lástima que te ocurriera algo. ¿Me estás amenazando, Carlos? Estoy constatando hechos. Los hombres de tu profesión se enfrentan a riesgos laborales. A veces esos riesgos les alcanzan. El coche se había detenido en un muelle con vistas al mar. A través del parabrisas, veía el agua oscura golpeando los pilares. Muy atmosférico, muy intimidante, muy amateur. Déjame decirte un hecho, Carlos. He sido amenazado por hombres mucho mejores que tú, y todos están muertos o en prisión. Si quieres jugar, me parece bien, pero comprende que se me dan muy bien los juegos. Su sonrisa se desvaneció. Esto no es un juego, Ricardo. Esto trata de la familia. La familia de Elena, y tú ya no formas parte de ella. Elena podría no estar de acuerdo. Elena es joven. Se le pasará, especialmente cuando tenga a Alejandro para consolarla. Sobre Alejandro, dije. Interesantes socios comerciales has elegido. Dime, ¿la historia de las deudas de juego era para despistarme o es que realmente tienes tan poca imaginación? La cara de Carlos pasó del blanco al rojo. No sé qué crees que sabes. Sé que planeas robar el fondo de mi hija. Sé que Alejandro está en el ajo y sé que ambos sois demasiado estúpidos para llevarlo a cabo sin que os pillen. No puedes demostrar nada, todavía. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como una cuchilla. Carlos me miró fijamente un largo rato y luego asintió a Vicente. Llévalo de vuelta a su oficina. ¿Eso es todo? Pregunté. ¿Ni zapatos de cemento, ni clases de natación? Me decepcionas, Carlos. Esperaba más de un genio del crimen. Este es tu último aviso, Ricardo. Aléjate de Elena. Aléjate de Alejandro. Aléjate de mis negocios, o la próxima conversación que tengamos será muy diferente. La espero con ansias. Los siguientes días transcurrieron en una calma tensa que me recordaba a los momentos previos a una tormenta eléctrica. Seguí hurgando en los negocios de Carlos, siguiendo rastros de papel y registros financieros que no llevaban a ninguna parte y a todas partes a la vez.
Clara trabajó sus contactos en la Guardia Civil, intentando obtener más información sobre las cuentas en el extranjero. Mientras tanto, Elena llamaba todos los días, con la voz cada vez más tensa. Alejandro se había vuelto cada vez más controlador, decía ella, interrogándola sobre nuestras conversaciones e insistiendo en que cortara el contacto conmigo por completo. Dice que intentas arruinar nuestra relación, me contó en una llamada, que no soportas verme feliz. ¿Tú qué piensas? Hubo una larga pausa. Pienso que ya no sé qué pensar. Fue entonces cuando decidí que era hora de dejar de ser sutil. Había mantenido el contacto con algunos compañeros de mis días en la policía, y uno de ellos me debía un favor. El sargento Miguel Duval había sido mi compañero durante 2 años antes de que yo ascendiera a detective. Era honesto, minucioso y tenía un sano escepticismo sobre la gente rica que vivía demasiado bien con el dinero de los demás. ¿Quieres que haga qué? Preguntó cuando le expuse mi petición. Solo un control de bienestar. Elena Lozano, pronto Elena de la Riva. Me preocupa su seguridad. ¿Basándote en qué? En que su prometido está involucrado en una estafa financiera con el marido de mi exmujer, y ambos han dejado claro que me quieren fuera del mapa permanentemente. Miguel se reclinó en su silla, estudiándome con ojos de policía. ¿Tienes pruebas de esa estafa? Estoy en ello. Pues trabaja más rápido. No puedo conseguir una orden basándome en tus corazonadas, Ricardo. Por muy buenas que fueran antes. No te pido una orden. Te pido que llames a una puerta y te asegures de que mi hija está bien. Si lo está, me quedaré tranquilo. Si no lo está, tendrás causa probable para esa orden. Miguel guardó silencio un momento, sopesándolo. Sabes que si te equivocas, va a aparecer acoso. Los ricos tienen abogados, Ricardo. De los buenos. Lo sé. Y si tienes razón, y estos tipos son tan peligrosos como crees, un control de bienestar podría precipitar las cosas. También lo sé, suspiró. ¿Cuál es la dirección? 2 horas después, Miguel me devolvió la llamada. Tu hija está bien, Ricardo. Alterada, pero bien. ¿Cómo que alterada? Parece que a su prometido no le hizo gracia que la policía se presentara en su puerta. Se puso agresivo, empezó a lanzar amenazas, tuve que calmarlo. ¿Qué tipo de amenazas? Lo típico de niño rico. Abogados, demandas, llamadas al alcalde. Pero aquí está lo interesante, mientras estaba allí, me fijé en algunas cosas. ¿Qué cosas? De esas que despiertan la curiosidad de un policía. Electrónica de lujo, más efectivo del que la mayoría de la gente tiene por casa y un joven muy nervioso que consultaba su teléfono cada 30 segundos. ¿Nervioso cómo? Como si esperara malas noticias o a gente mala. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Miguel, creo que Elena podría estar en peligro real. ¿Basándote en un prometido nervioso y unos juguetes caros? Basándome en que Carlos Díez hizo que su matón me recogiera ayer y me llevara al puerto para una charla amistosa sobre no meterme en sus asuntos. Hubo una larga pausa. ¿Por qué no mencionaste eso antes? Porque esperaba poder manejarlo sin involucrar al departamento. Pero creo que esto es más grande de lo que pensaba. ¿Cómo de grande? Le hablé de las cuentas en el extranjero, las sociedades pantalla, el fondo fiduciario. Cuando terminé, Miguel se quedó callado mucho tiempo. ¿Sabes a qué suena esto, Ricardo? Blanqueo de capitales. Lo cual significa que no hablamos de un simple robo. Podríamos estar ante crimen organizado. Las piezas encajaron con un chasquido casi audible. Carlos no solo estaba robando el fondo de Elena. Lo estaba usando para lavar dinero sucio. Y Alejandro no era solo un ludópata. Era el testaferro, la cara respetable para un negocio muy poco respetable. Miguel, necesito esa orden. Veré qué puedo hacer. Pero Ricardo, ten cuidado.
Si estos tipos están conectados con el crimen organizado, no dudarán en eliminar los problemas de forma permanente. Esa noche estaba en mi apartamento tomando una cerveza e intentando planear mi siguiente paso cuando alguien llamó a la puerta. Era Elena, y tenía un aspecto terrible. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y un hematoma en la muñeca izquierda que intentaba ocultar bajo la manga. Dios mío, Elena, ¿qué ha pasado? ¿Puedo pasar, por favor? Me aparté y ella se desplomó en mi sofá como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Alejandro y yo tuvimos otra pelea, dijo. Una gorda. ¿Por qué? ¿Por mí? Por la visita de la policía hoy. Estaba furioso, papá. Dijo que estabas intentando destruir su vida y que, si no parabas, se aseguraría de que te arrepintieras. ¿Te ha hecho daño? Se bajó la manga un poco más. Fue un accidente. Estaba muy enfadado. Elena, mírame. Me senté a su lado, manteniendo la voz suave. Los hombres que te quieren no te hacen daño, ni siquiera cuando están enfadados. Especialmente cuando están enfadados. Dijo que lo sentía. Seguro que sí. Siempre lo hacen. Entonces empezó a llorar, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. La sostuve como cuando era pequeña y tenía pesadillas, sintiéndome impotente y furioso a partes iguales. No sé qué hacer, susurró. Lo quiero, pero le tengo miedo. Y Carlos no para de decirme que tú eres el problema, que todo iba bien hasta que empezaste a interferir. Elena, necesito que me escuches con mucha atención. Alejandro y Carlos están metidos en algo ilegal, algo peligroso, y creo que planean usar tu dinero para ello. Se apartó, mirándome con los ojos muy abiertos. ¿De qué estás hablando? Se lo conté todo, las cuentas en paraísos fiscales, las sociedades pantalla, las amenazas. Cuando terminé, estaba pálida, pero ya no lloraba. ¿Estás segura de esto? Estoy seguro. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Se quedó en silencio mucho tiempo, pensando. Finalmente, me miró con una expresión que reconocí de su infancia. La misma mirada que ponía cuando decidía enfrentarse al abusón del patio que se metía con su mejor amiga. Quiero ayudar, dijo. Dime qué tengo que hacer. Primero, te vas a quedar aquí esta noche. Mañana iremos juntos a la policía y les contarás todo lo que sepas sobre los negocios de Alejandro con Carlos. ¿Y si no nos creen? Nos creerán. Tengo amigos en el cuerpo y tenemos pruebas. No suficientes para una condena, quizá, pero sí para llamar su atención. Y luego dejaremos que los profesionales se encarguen. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no iba a ser tan sencillo. Carlos y Alejandro habían invertido demasiado en su plan como para retirarse sin más. Y hombres así no se rinden sin luchar. Tuve la prueba a la mañana siguiente. Elena y yo nos estábamos preparando para ir a comisaría cuando sonó mi teléfono. Era Clara, sonaba asustada. Ricardo, tienes que venir aquí ahora mismo. ¿Qué pasa? Alguien ha destrozado la oficina. Y cuando digo destrozado, es en serio. Ordenadores destruidos, archivos por el suelo, todo. Y Ricardo, hay un mensaje pintado en la pared. ¿Qué dice? Último aviso. Miré a Elena, que había vuelto a palidecer. Cambio de planes, le dije. Vamos a comisaría ya mismo. Pero cuando llegamos, Miguel Duval tenía noticias que lo cambiaron todo. Carlos Díez se ha ido, dijo. Desapareció anoche. Su oficina está vacía, sus cuentas a cero y su ático está a la venta. ¿Y Alejandro? También se ha ido. Dejó una nota para Elena diciendo que la boda se cancelaba y que lo sentía. Elena se hundió en una silla, aturdida. Se han ido, sin más. Eso parece. Cogieron el dinero y corrieron.
Sentí una rabia creciendo en mi pecho que amenazaba con consumirlo todo a su paso. ¿Cuánto se han llevado? Es difícil de decir con precisión, pero las estimaciones preliminares sugieren algo cercano a los 5 millones de euros. El fondo de Elena, más el dinero de otros inversores. ¿Otros inversores? Resulta que tu amigo Carlos estaba dirigiendo un esquema Ponzi clásico. El dinero de Elena fue solo la última inyección de efectivo que necesitaba para evitar que todo colapsara. Elena me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto, papá. Intentaste advertirme y no te escuché. No es culpa tuya, cielo. Estos tipos son profesionales. Probablemente ya lo han hecho antes. Miguel se aclaró la garganta. En realidad, sobre eso. Pasamos las huellas de Carlos por el sistema y, ¿adivinas qué? Carlos Díez no existe. El verdadero Carlos Díez murió en un accidente de tráfico en Madrid hace 6 años. Tu hombre le robó la identidad. Entonces, ¿quién es realmente? Aún estamos en ello. Pero sea quien sea, es bueno en esto. Muy bueno. Me levanté y caminé hacia la ventana. Fuera, Bilbao continuaba con su rutina diaria, ajena al hecho de que la vida de mi hija acababa de ser destruida por un hombre que ni siquiera existía. Tiene que haber algo que podamos hacer, dije. Alguna forma de rastrearlos. Lo estamos intentando, Ricardo. Pero estos tipos tenían ventaja y mucho dinero. Podrían estar en cualquier parte ya. Fue entonces cuando Elena habló, con voz baja pero decidida. Quizá no en cualquier parte. Ambos nos giramos a mirarla. Alejandro mencionó algo una vez cuando había bebido. Dijo que Carlos tenía una propiedad en las Islas Caimán. Un plan de reserva, lo llamó. Miguel y nos intercambiamos miradas. ¿Crees que han ido allí? Creo que es posible. Alejandro dijo que Carlos era un paranoico con tener una vía de escape por si las cosas se ponían feas. Miguel ya estaba echando mano de su teléfono. Contactaré con la Interpol. Si han cruzado fronteras con dinero robado, se convierte en un caso internacional. Pero yo estaba pensando en otra cosa. Algo que me había estado rondando desde que empezó todo esto. Elena, dije, ¿cuándo mencionó Alejandro por primera vez ese sitio en las Caimán? Lo pensó un momento. Hace unos meses. ¿Por qué? Porque si Carlos lleva planeando esto meses, entonces todo lo que pasó, el compromiso, la fiesta, incluso las amenazas, era parte del plan. ¿A qué te refieres? ¿A qué me querían a mí involucrado? Querían que investigara, que causara problemas, para tener una excusa para desaparecer. Caí de lleno en su trampa. La comprensión me golpeó como un impacto físico. Había estado tan centrado en proteger a Elena que nunca consideré la posibilidad de que mi investigación fuera exactamente lo que Carlos y Alejandro deseaban. Habían usado mi amor por mi hija contra mí, convirtiéndome en un cómplice involuntario de su huida. Pero si eso era cierto, habían cometido un error crucial, subestimar hasta dónde llegaría un padre para proteger a su hija. 3 días después, estaba en un avión rumbo a Gran Caimán, armado con un visado de turista y una necesidad de justicia que amenazaba con consumirlo todo. Las autoridades perseguían todas las pistas disponibles, lo cual es lenguaje burocrático para «no esperes sentado». Pero yo tenía ventajas que ellos no, conocía la psicología de Carlos, entendía su arrogancia y estaba dispuesto a operar fuera de los límites de la ley. Clara había querido venir conmigo, pero alguien tenía que quedarse para coordinar con las autoridades. Más importante aún, alguien tenía que vigilar a Elena, que se estaba quedando en mi apartamento intentando recomponer su vida. ¿Estás seguro de esto? Me había preguntado Clara en el aeropuerto. No, pero lo voy a hacer de todos modos. ¿Y si los encuentras? Entonces van a desear haberse quedado en Bilbao. Gran Caimán era todo lo que esperaba, aguas cristalinas,
playas de arena blanca y suficientes bancos extranjeros para alabar el PIB de un país pequeño. También hacía calor, humedad y estaba lleno de turistas adinerados que se parecían exactamente al tipo de gente con la que Carlos se mezclaría. Había reservado una habitación en un hotel de gama media y pasé mi primer día orientándome. La isla no era tan grande, pero tenía suficientes complejos de lujo y comunidades privadas para ocultar a dos hombres con millones robados. Necesitaba una estrategia que no implicara llamar a cada puerta de las Islas Caimán. Fue entonces cuando recordé algo que Elena había mencionado, el hábito de Alejandro de beber. Los niños ricos con conciencia culpable y demasiado dinero tendían a gravitar hacia bares exclusivos donde pudieran beber licor de primera y fingir que sus problemas no existían. Empecé por los bares de los hoteles más exclusivos, tomando copas caras y manteniendo los ojos abiertos. En mi segunda noche, tuve suerte en un lugar llamado The Reef Club, un bar elegante adscrito a un complejo que atendía a gente que consideraba razonable una tarifa de 1.000 euros por noche. Alejandro estaba sentado al final de la barra, borracho y hablando alto con cualquiera que quisiera escucharle. Tenía un aspecto espantoso, sin afeitar, ropa arrugada, esa clase de desesperación que nace de demasiado alcohol y muy poco sueño. Pedí una copa y me dispuse a escuchar. Se suponía que todo iba a ser sencillo, le decía al barman, que asentía con la paciencia practicada de alguien a quien le pagan por escuchar los problemas de los ricos. Casarse, acceder al fondo, transferir el dinero, limpio y fácil. Pero no salió así. ¿Qué pasó?, preguntó el barman. Su padre, un maldito detective privado, no dejaba de molestar. No paraba de indagar, de hacer preguntas, poniendo nervioso a Carlos. Alejandro dio otro trago a su whisky. Carlos dijo que teníamos que adelantar el calendario. Salir antes de que la policía se diera cuenta de lo que pasaba. Y ahora estamos atrapados aquí mientras Carlos planea el siguiente movimiento. Pero empiezo a pensar que no hay siguiente movimiento. Creo que estamos jodidos. Había oído suficiente. Pagué mi copa y seguí a Alejandro cuando salió tropezando del bar 20 minutos después. Se alojaba en el complejo, lo cual tenía sentido, si vas a esconderte, mejor hacerlo con comodidad. Lo vi entrar en el ascensor y anoté su número de habitación cuando se bajó en la 7ª planta. Luego volví a mi hotel para planear mi siguiente paso. A la mañana siguiente, estaba esperando en el vestíbulo cuando Alejandro bajó a desayunar. Parecía ligeramente mejor, duchado y afeitado, con ropa limpia, pero podía ver el miedo en sus ojos. No dejaba de consultar su teléfono y mirar por encima del hombro como si esperara que los problemas entraran por la puerta en cualquier momento. No se equivocaba. Lo seguí hasta una pequeña cafetería cerca de la playa donde pidió café y huevos que apenas probó. Después de 20 minutos revolviendo la comida en el plato, hizo una llamada telefónica. «Soy yo», dijo, y su voz se oía claramente en el aire tranquilo de la mañana. «Tenemos que hablar. No puedo seguir así». No podía oír el otro lado de la conversación, pero vi cómo la cara de Alejandro palidecía cada segundo. «No me importa lo que dijeras antes», continuó. «Esto se ha acabado. Quiero mi parte del dinero y me largo». Más silencio. Luego la cara de Alejandro se quedó lívida. «No puedes estar hablando en serio», susurró. «Teníamos un trato». La llamada terminó y Alejandro se quedó mirando su teléfono un largo rato. Luego dejó algo de dinero en la mesa y caminó rápidamente hacia la playa. Lo seguí a distancia, observando cómo se dirigía a un tramo aislado de arena. Unos minutos después, un todoterreno negro se detuvo y Carlos bajó. Incluso a 100 metros de distancia, podía ver la tensión entre ellos. Carlos gesticulaba airadamente mientras Alejandro permanecía con los brazos cruzados, negando con la cabeza. Sus voces subían de tono, pero no lograba distinguir las palabras por el ruido de las olas. Entonces Carlos sacó algo. No era algo grande, parecía un revólver del 38 de cañón corto,
pero apuntaba directamente al pecho de Alejandro. Alejandro levantó las manos, retrocediendo lentamente. Hablaron un minuto más. Luego Carlos hizo un gesto hacia el coche. Alejandro subió a regañadientes al asiento del pasajero y se marcharon. Corrí de vuelta a la cafetería y paré un taxi, siguiendo al todoterreno mientras serpenteaba por las estrechas carreteras de la isla. Terminamos en una marina privada en el lado norte, donde Carlos y Alejandro subieron a bordo de un elegante yate blanco que probablemente costaba más que la mayoría de las casas. ¿Quiere que espere?, preguntó el taxista. No, gracias. Observé cómo el yate se alejaba del muelle, adentrándose en el Caribe. Sin un barco propio, no podía hacer más que verlos desaparecer en el horizonte azul. Pero había aprendido algo importante: Carlos y Alejandro tenían problemas, y los problemas significaban oportunidades. Pasé el resto del día haciendo preguntas por la marina, haciéndome pasar por un turista interesado en alquilar un barco de pesca. La mayoría de la gente era amable pero poco útil. Sí, habían visto el yate. No, no sabían quién era el dueño. Sí, entraba y salía regularmente. No, no sabían a dónde iba. Pero un veterano que regentaba una tienda de cebos fue más observador que los demás. Ese barco pertenece a un tipo que se hace llamar Carlos de la Riva, me dijo. Lleva viniendo unos 6 meses, siempre con jóvenes diferentes. Paga en efectivo, se ocupa de sus asuntos, da buenas propinas. ¿Sabe dónde se aloja? Una casa grande en la zona de 7 Mile Beach. La alquiló por 1 año, pagando por adelantado. Le debe de ir bien. ¿A qué se dedica? El viejo se encogió de hombros. Dice que está en el mundo de las inversiones, pero entre usted y yo, he visto a los de su calaña antes. Dinero que viene fácil y se va rápido, ya sabe a qué me refiero. Sabía exactamente a qué se refería. Esa noche, conduje hasta 7 Mile Beach y encontré la casa. Era exactamente lo que esperaba: una mansión moderna y extensa con ventanales de suelo a techo, una piscina infinita y suficientes cámaras de seguridad para rodar una película. El yate estaba amarrado en un muelle privado, lo que significaba que Carlos y Alejandro estaban en casa. Aparqué más adelante en la playa y me dispuse a vigilar, intentando decidir la mejor forma de abordar la situación. Podía llamar a la policía local, pero no tenía idea de cuánta influencia habría comprado el dinero de Carlos. Podía llamar a la Interpol, pero para cuando llegaran, Carlos y Alejandro podrían haber volado de nuevo. O podía encargarme yo mismo. Mientras sopesaba mis opciones, vi movimiento en el yate. Alejandro apareció en cubierta, mirando a su alrededor con nerviosismo antes de saltar al muelle. Caminó rápidamente hacia la casa, pero en lugar de entrar, se dirigió hacia la playa. Estaba huyendo. Salí de mi coche y lo intercepté antes de que hubiera recorrido 50 metros. Alejandro. Se dio la vuelta de un salto, con la cara desfigurada por el terror. Cuando me vio, el terror se convirtió en algo parecido al alivio. Dios mío, jadeó. Ricardo, ¿cómo has? No importa. Tienes que ayudarme. ¿Ayudarte? Robaste el dinero de mi hija y le rompiste el corazón. ¿Por qué demonios iba a ayudarte? Porque Carlos ha perdido la cabeza. Habla de eliminarme, de hacer que parezca un accidente. Dice que soy un estorbo ahora que la policía está involucrada. ¿Y le creíste? Vi lo que le hizo a su último socio. Aquello me detuvo en seco. ¿A qué te refieres? El verdadero Carlos Díez, el tipo al que robó la identidad, aquello no fue un accidente de tráfico. Carlos lo eliminó. Hizo que pareciera accidental. Me lo contó una noche que estaba borracho, como si fuera algo divertido. Sentí que mi sangre se convertía en hielo. Si Carlos estaba dispuesto a matar para proteger su identidad, no dudaría en eliminar a cualquiera que amenazara su libertad, incluida Elena. ¿Dónde está el dinero? Pregunté. Cuentas en el extranjero.
Carlos tiene todos los códigos de acceso. No puedo tocarlo sin él. Entonces tenemos que conseguir esos códigos. Alejandro se rió. Un sonido sin pizca de humor. ¿Quieres enfrentarte a Carlos? Tiene armas, sistemas de seguridad y un barco que corre más que cualquier patrullera. Además, está completamente loco. He lidiado con locos antes. No como este. Este tipo es un carnicero de sangre fría, Ricardo. Ya está planeando su próximo golpe, hablando de una viuda en Marbella con un fondo fiduciario de 20 millones. Otra víctima inocente. Otra familia destruida. La rabia que se había estado acumulando en mi pecho desde que empezó todo esto finalmente estalló. Esto es lo que va a pasar, le dije a Alejandro. Vas a ayudarme a conseguir esos códigos de acceso. A cambio, me aseguraré de que vivas lo suficiente para testificar contra Carlos y quizá, solo quizá, evites un cargo de homicidio. Y si te niegas, te dejaré aquí mismo en la playa para que Carlos te encuentre. Tú eliges. Alejandro me miró fijamente un largo rato y luego asintió. ¿Qué quieres que haga? Cuéntamelo todo sobre la casa. Seguridad, armas, la rutina de Carlos, todo. Durante la siguiente hora, Alejandro detalló la operación de Carlos. La casa tenía un sistema de alarma sofisticado, pero Alejandro conocía los códigos. Carlos guardaba un arma en su dormitorio y otra en su oficina, pero era un exceso de confianza y descuidado. Lo más importante era que guardaba toda la información financiera en un ordenador portátil en la caja fuerte de su despacho. ¿La combinación de la caja fuerte? Pregunté. El cumpleaños de Elena. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Carlos había usado el cumpleaños de mi hija como combinación para la caja fuerte donde guardaba las pruebas del robo de su dinero. Una cosa más, añadió Alejandro. Carlos espera a alguien esta noche. Un socio comercial de Miami. Si se reúnen por lo de la viuda, esta podría ser tu única oportunidad de pillarlos a ambos. ¿A qué hora? Medianoche. Miré mi reloj. Eran casi las 11. Entonces mejor que nos pongamos en marcha. La casa estaba a oscuras, excepto por las luces del despacho de Carlos, que daban al océano. A través de los ventanales de suelo a techo, lo veía caminar de un lado a otro, hablando por teléfono. Parecía agitado, gesticulando airadamente hacia alguien a quien yo no podía ver. Alejandro y yo nos habíamos aproximado por la playa, evitando las cámaras de seguridad que cubrían el frente de la propiedad. El sistema de alarma era sofisticado, pero no infalible. El código de acceso de Alejandro seguía funcionando, lo que me decía que Carlos era o muy arrogante o muy descuidado. Probablemente ambas cosas. Está ahí dentro, susurró Alejandro, señalando hacia el despacho. La caja fuerte está detrás del cuadro del velero. ¿Dónde están las armas? Cajón del escritorio. Mesilla de noche del dormitorio. Podría haber más. Miré mi reloj. 11:45. Su visita debería llegar pronto. Cuando llegue, quiero que crees una distracción. Algo que lo saque a ambos del despacho. ¿Qué tipo de distracción? No me importa. Prende fuego a algo si hace falta. Solo dame 5 minutos a solas con esa caja fuerte. Alejandro asintió, aunque parecía que iba a vomitar. Ricardo, si esto sale mal, no saldrá mal. Pero si ocurre, asegúrate de que Elena sepa que lo intenté. Exactamente a medianoche, un sedán negro entró en el camino de entrada. Bajó una mujer alta, elegante, de unos 50 años, con esa clase de riqueza discreta que viene del dinero de siempre. Caminó hacia la puerta principal como si fuera la dueña del lugar. Carlos la recibió en la entrada, todo sonrisas y encantó. No podía oír lo que decían, pero su lenguaje corporal sugería que era una reunión de negocios, no una visita social. Se dirigieron al salón, que estaba en el lado opuesto de la casa respecto al despacho.
Ahora, susurré a Alejandro. Él desapareció en la casa mientras yo esperaba junto a las ventanas del despacho. Unos minutos después, oí sonar una alarma de humos, seguida de voces elevadas. Carlos y su visita aparecieron en el pasillo, moviéndose rápidamente hacia lo que supuse era la cocina. Me deslicé por la puerta del despacho, que estaba sin cerrar, y fui directo al cuadro. Detrás estaba la caja fuerte de pared, tal como Alejandro la había descrito. Marqué el cumpleaños de Elena, día, mes, año, y la caja fuerte se abrió con un clic. Dentro había un ordenador portátil, varias memorias USB y un montón de documentos. Lo agarré todo, metiéndolo en una mochila que había traído para la ocasión. Casi había terminado cuando oí pasos en el pasillo. Carlos apareció en el umbral y, por un momento, simplemente nos miramos. Luego su cara se desfiguró por la rabia. ¡Hijo de puta! Se lanzó hacia el cajón del escritorio, pero yo fui más rápido. Lo placé antes de que pudiera alcanzar el arma y caímos pesadamente, chocando contra una mesa de centro de cristal que estalló en 1000 pedazos. Carlos era más grande de lo que esperaba y más fuerte. Luchaba como un hombre que no tiene nada que perder, lanzando golpes salvajes e intentando clavarme los dedos en los ojos. Pero yo había estado en más peleas que él y sabía cómo terminarlas rápido. Lo agarré por el cuello en una maniobra de estrangulamiento y apreté hasta que se quedó flácido. No estaba muerto, podía sentir su pulso, pero estaría inconsciente un rato. Estaba sujetándole las manos a la espalda con bridas de plástico cuando la mujer apareció en la puerta. Echó un vistazo a la escena y metió la mano en su bolso, sacando una pequeña pistola automática. «Aléjese de él», dijo con calma. «Señora, no querrá involucrarse en esto». «Ya estoy involucrada. Carlos me debe mucho dinero». «Carlos, el alias». «Déjeme adivinar, usted es la viuda de Miami». Su sonrisa fue tan fría como el invierno. «¿Viuda?» «Sí». «¿Víctima?» «No. Carlos y yo hemos sido socios durante 3 años. Este iba a ser nuestro mayor golpe hasta la fecha». Las piezas encajaron. Carlos no era solo un estafador, formaba parte de una red más grande de criminales especializados en objetivos adinerados. ¿A cuánta gente habéis eliminado?, pregunté. A menos de la que cree, pero a más de la que desearía. Hizo un gesto con el arma. Ahora, apártese de mi socio. Me temo que no. Le dispararé. Probablemente, pero tendrá que explicar un cadáver a la policía local, y eso va a complicar su estrategia de salida. Se lo pensó un momento. Tiene un buen punto, pero puedo herirle lo suficiente para que deje de interferir. Podría intentarlo. Fue entonces cuando Alejandro apareció detrás de ella con un extintor. Se lo estampó en la cabeza con un golpe seco y ella se desplomó como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. «Dios mío», jadeó Alejandro, mirando su cuerpo inconsciente. «¿Está muerta?». Le tomé el pulso. «No, pero va a tener un dolor de cabeza infernal». Les puse bridas en manos y pies a ambos y luego me volví hacia Carlos, que empezaba a moverse. Abrió los ojos y, al verme, sonrió. «Ricardo». «Lozano», dijo. «Debería haberte eliminado en Bilbao». «Sí, deberías haberlo hecho. Pero te volviste codicioso». «¿Codicioso?». Se rió. ¿Crees que esto trata de codicia? Esto trata de poder. De quitarle lo que quiero a gente que no se lo merece. Gente como Elena. Su sonrisa se ensanchó. La dulce e ingenua Elena. ¿Sabes que de verdad pensaba que Alejandro la quería? Hasta el final. Creía en el amor verdadero y en los finales felices. Sentí que mis manos se cerraban en puños. Destruiste su vida por dinero. Destruí su vida porque podía. Porque la gente como ella, la gente como tú, se cree que el mundo les debe algo. Pues adivina qué,
el mundo no te debe una mierda. Tienes razón, dije. No me debe nada. Y entonces le propiné un puñetazo en la cara con todas mis fuerzas. Su cabeza se echó hacia atrás y la sangre empezó a brotar de su nariz rota. Escupió un diente y me miró con puro odio. ¿Te sientes mejor?, preguntó. En ello estoy. Abrí el portátil y empecé a revisar los archivos. Lo que encontré era peor de lo que había imaginado. Decenas de víctimas, millones de euros robados, vidas destruidas en 3 países. Carlos y su socia habían dirigido su operación durante años, siempre un paso por delante de la ley. Pero habían cometido un error crucial, guardaban registros de todo. Seguro de vida, dijo Carlos al ver lo que miraba. Nunca sabes cuándo vas a necesitar palanca. ¿Contra quién? Socios, clientes, agentes de la ley. Te sorprendería saber a cuánta gente se puede comprar si conoces sus secretos. Encontré una carpeta titulada Bilbao y la abrí. Dentro había fotos, registros financieros y planes detallados de la estafa que le habían hecho a Elena. Pero había algo más, fotos de vigilancia mías, de Clara, incluso de Miguel Duval. Nos estabais vigilando a todos. Por supuesto. Conoce a tus enemigos, anticipa sus movimientos. Aunque nos lo pusiste fácil. Tan predecible, tan rectamente indignado. Sabía exactamente cómo reaccionarías a cada paso que dábamos. Excepto a este. Su sonrisa se desvaneció. Esto no cambia nada. No puedes demostrar que robé ese dinero. Está todo en cuentas en el extranjero bajo nombres falsos. Para cuando tus amigos de la Interpol aclaren el papeleo, yo ya no estaré. No lo creo. Saqué mi teléfono y marqué el número de Miguel Duval. Era temprano en Bilbao, pero respondió al segundo tono. Ricardo, ¿dónde demonios estás? En Gran Caimán, y tengo unos regalos para ti. Pasé los siguientes 20 minutos explicando la situación mientras Carlos y su socia permanecían atados en el suelo, mirándome con rabia impotente. Miguel prometió contactar con las autoridades locales y coordinar el regreso de Elena a la isla para identificar a los sospechosos y recuperar su dinero. Cuando colgué, Carlos seguía sonriendo. ¿Crees que has ganado?, dijo. Esto no es más que el principio. Tengo amigos, Ricardo. Gente a la que no le gusta que sus socios desaparezcan. Entonces podrán visitarte en prisión. ¿En prisión?, se rió. ¿De verdad crees que va a ser tan sencillo? Tengo suficiente mierda de suficiente gente importante como para salir de rositas. Diablos, probablemente vuelva a estar en el negocio antes de 1 año. Puede ser, pero nunca volverás a tocar a mi familia. ¿Tu familia? Su risa era fea ahora, llena de malicia. Ricardo, tu familia ya está destruida. Elena nunca volverá a confiar en nadie después de lo que le hizo Alejandro. La reputación de Beatriz está por los suelos, nadie en la alta sociedad de Bilbao querrá saber nada de ella. Y tú sigues siendo el mismo policía acabado que eras cuando empezó esto. Intentaba pincharme, hacerme enfadar para que hiciera algo estúpido. Pero ya lo había oído antes de hombres mejores que él. Tienes razón, dije. Soy el mismo hombre que era cuando empezó esto, y por eso precisamente has perdido. La policía llegó 1 hora después, agentes locales e investigadores de delitos financieros. Carlos y su socia fueron puestos bajo custodia junto con el portátil y los documentos de la caja fuerte. Alejandro también fue arrestado, pero tenía la sensación de que acabaría con una sentencia reducida a cambio de su cooperación. Había tomado malas decisiones, pero no era un carnicero como Carlos. En cuanto al dinero, el agente a cargo me dijo que llevaría tiempo rastrear todas las cuentas, pero eran optimistas sobre la recuperación de la mayor parte del fondo de Elena. ¿Y las otras víctimas?, pregunté. Haremos lo que podamos, respondió. Pero parte de ese dinero desapareció hace años.
Puede ser imposible de rastrear. Lo comprendí. La justicia rara vez es perfecta y las víctimas no siempre recuperan lo perdido. Pero al menos Carlos y su socia no volverían a hacer daño a nadie. 3 días después, Elena voló a Gran Caimán para prestar declaración e identificar formalmente a los sospechosos. Tenía mejor aspecto que en semanas. Seguía herida, seguía enfadada, pero ya no estaba rota. No puedo creer que cayera en la trampa, dijo mientras caminábamos por la playa. Todos esos meses pensando que Alejandro me quería, planeando nuestro futuro, ¿cómo he podido ser tan estúpida? No fuiste estúpida. Fuiste confiada. Hay una diferencia. La hay. Porque ahora mismo me parece que es lo mismo. Dejé de caminar y me puse frente a ella. Elena, escúchame. Lo que te pasó no fue culpa tuya. Carlos y Alejandro son criminales profesionales que llevan años haciendo esto. Son expertos en manipular a la gente, en encontrar sus debilidades y explotarlas. Pero debería haber visto las señales. ¿Qué señales? ¿Que tu prometido era encantador y exitoso? ¿Que parecía quererte? Esas no son señales de alarma, cielo. Son las cosas que deberías esperar de alguien que quiere casarse contigo. Se quedó callada un momento, observando las olas rompiendo en la orilla. No sé si volveré a confiar en alguien. Lo harás. Llevará tiempo, pero lo harás. Y cuando lo hagas, serás más fuerte y más sabia por haber pasado por esto. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque eres mi hija, y los Lozano no nos quedamos en el suelo. Sonrió por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla. Ese es nuestro lema familiar. Lo es desde ahora. Volamos de vuelta a Bilbao al día siguiente. Beatriz nos esperaba en el aeropuerto, con un aspecto más viejo y frágil de lo que jamás la había visto. El escándalo la había golpeado con dureza. Su círculo social la había abandonado, su reputación estaba en ruinas y se enfrentaba a posibles cargos como cómplice de los delitos de Carlos. Elena, dijo ella, acercándose a nuestra hija con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto. No tenía idea de lo que Carlos estaba haciendo realmente. Elena abrazó a su madre, pero vi la distancia en sus ojos. Les llevaría tiempo reconstruir su relación, si es que alguna vez podían. ¿Qué pasa ahora?, me preguntó Beatriz. Ahora te buscas un buen abogado y esperas que la policía crea que fuiste tan víctima como los demás. ¿Y nosotros? ¿Nuestra familia? Miré a Elena, que me observaba con ojos curiosos. Ya no somos una familia, Beatriz. No lo hemos sido en mucho tiempo. Pero Elena es mi hija, y siempre estaré ahí para ella. Beatriz asintió, comprendiéndolo. Lo sé, y te lo agradezco. 6 meses después, Carlos fue condenado a 25 años de prisión. Su socia recibió 15. Alejandro fue sentenciado a 5 años tras aceptar testificar contra Carlos. Elena recuperó la mayor parte de su dinero, aunque los gastos legales se llevaron una parte significativa. Usó lo que quedó para volver a estudiar, cursando un máster en trabajo social. Dijo que quería ayudar a otras personas que hubieran sido víctimas de criminales como Carlos. En cuanto a mí, volví a mi pequeña oficina encima del restaurante chino, aceptando los casos que me llegaban e intentando marcar la diferencia cliente a cliente. La experiencia con Carlos me recordó por qué me hice policía en primer lugar. No por la gloria o la emoción, sino porque alguien tenía que interponerse entre los depredadores y sus presas. Y a veces, si tenías mucha suerte y eras muy decidido, podías asegurarte de que los depredadores perdieran. Elena pasó por la oficina una tarde, trayendo café y noticias sobre sus clases. Se la veía bien, sana, confiada, lista para enfrentarse al mundo de nuevo. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó mientras nos sentábamos en mi abarrotado despacho, viendo el tráfico de la ciudad pasar. ¿Sobre qué? ¿Sobre ir a por Carlos? ¿Sobre arriesgarlo todo para recuperar tu dinero?
Lo pensé un momento. Ningún arrepentimiento. Eres mi hija, Elena. Lo volvería a hacer sin dudarlo un segundo. Ella sonrió. Mejor así, porque no esperaría menos de mi padre. Mientras se marchaba, me di cuenta de que Carlos se había equivocado en una cosa. Mi familia no estaba destruida. Era diferente ahora. Más pequeña, quizá, pero más fuerte de lo que había sido nunca. Y eso valía más que todo el dinero de las Islas Caimán.